Bienvenido, este es tu espacio, ponte cómodo y hablemos de las etapas del duelo. Y para este tema me quiero basar en un libro titulado El camino de las lágrimas de Jorge Bucay. Y Jorge Bucay no escribió nada más este libro, ha escrito muchísimos más, es un psicólogo muy reconocido. Y dentro de estos temas que tiene tan interesantes que nos pueden ayudar, él maneja diferentes caminos. Está el camino de la autodependencia, camino de la espiritualidad, camino de la felicidad, camino del encuentro y el que veremos hoy, que es el camino de las lágrimas. En este libro se nos habla de forma general del duelo. Y el duelo es aquella pérdida que tenemos no únicamente de un ser querido, incluso el duelo se considera cuando pierdes algún miembro de tu cuerpo, cuando pierdes tu trabajo, cuando entras en esa etapa de jubilación, donde ya tienes que dejar tu trabajo de forma casi obligatoria, donde ya estás en una etapa ya más avanzada de edad y ciertas pérdidas también se consideran un duelo. Y aquí nos vamos a centrar únicamente en las etapas del camino que se marca en el capítulo 5 de este libro. Si puedes buscarlo, si puedes obtenerlo de alguna forma y leerlo completo, créeme que va a ser muy enriquecedor para ti. Te va a enseñar muchas cosas que tal vez no conocías. Pero aquí, para ser un poquito más resumido, nos vamos a enfocar en esta parte. Las etapas del camino. Y algo que me gusta mucho que hace Jorge Bucay en este libro es que hace una alegoría de un duelo con una herida. Y siempre esas alegorías o comparaciones que hacemos con cosas tan comunes y ya conocidas nos ayudan a entender un poquito más acerca de algo nuevo. Y en este caso, Jorge compara esa herida con cada una de las etapas que nosotros vamos viviendo casi de manera general en el duelo. La primera etapa o la primera parte de una herida es la vasoconstrucción. Luego viene un dolor agudo, un sangrado, coágulo, retracción del coágulo, reconstrucción tisular y cicatriz. Y aquí, aparte de aprender sobre los procesos de duelo, vamos a aprender un poquito de anatomía y de cómo sucede esta herida en forma física, es decir, en nuestro cuerpo físico. Y aquí es donde entra la comparación con estas etapas del duelo. La vasoconstrucción es la incredulidad, el dolor agudo es la regresión, el sangrado es la furia, el coágulo es la culpa, la reacción del coágulo es la desolación, la reconstrucción tisular es la fecundidad y la cicatriz es la aceptación. La vasoconstrucción, anatómicamente hablando, es el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Es decir, en la vasoconstrucción no hay un sangrado todavía. Y hablando en las etapas de duelo, es esa incredulidad donde tú todavía no estás consciente al 100% de que estás teniendo una pérdida. Y a esto muchas veces se le puede llamar cuando entras en shock, cuando te dan la noticia de que has perdido un ser querido, pero tú no lo quieres creer y todavía estás en esa parte de no es cierto, no ha pasado, es mentira, se equivocaron y quieres estar 100% seguro de que eso sucedió. Incluso pasa cuando es una muerte anunciada. Es decir, tú ya sabes que tu ser querido va a fallecer, fallece, pero tú todavía estás en una etapa donde no puedes creer que ya sucedió. Esa es la primera etapa, la incredulidad. La siguiente etapa en la cuestión física es dolor agudo, es decir, cuando una herida física ya te diste cuenta que sí te lastimaste, que sí tienes alguna cortadura, algo grave, y entonces empieza a aparecer el dolor y ya te avisa, ya le da señales a tu cuerpo de que algo malo está pasando. Y aquí Jorge la compara con la regresión. ¿Por qué regresión? Porque actuamos como niños pequeños, porque es cuando te das cuenta que sí pasó, que sí sucedió una pérdida, que sí estás pasando por una situación muy complicada, muy difícil. Y entonces empiezas a actuar de manera irracional. Es decir, te conviertes en ese niño de 4 o 5 años que llora de forma desmedida, que empiezas a decir incluso cosas que no tienen sentido y regresas a una etapa donde había una inocencia pura y donde lo único que quieres hacer es patalear, es llorar, es sacar todo eso que tú tienes, ese dolor que estás experimentando realmente. Entonces a esa etapa le llamamos regresión.
La tercera etapa física de la herida es el sangrado. Es decir, ya te diste cuenta de que sí hay una herida, de que sí te sucedió algo en tu cuerpo, y entonces la sangre empieza a fluir, empieza a brotar. Y va a llegar un momento en que tú necesitas detenerla, pero mientras esa sangre está fluyendo, limpiando muchas partes, sacando todo lo que pueda estar infectando tu cuerpo. Y en el área emocional, ese sangrado, Jorge lo compara con la furia. Es decir, cuando perdemos un ser querido, normalmente nos enojamos. ¿Y nos enojamos con quién? Con quien se pueda. Ya terminamos de llorar, de patalear, de hacer ese berrinche que teníamos ganas de hacer porque era el dolor que se estaba manifestando. Pero ahora llega ese enojo. Y ese enojo, al igual que la sangre que sale con toda la fuerza, también en las emociones necesita fluir, necesita sacar todo eso que tú tienes. ¿Con quién te enojas? Con quien sea. Te enojas contigo mismo, te enojas con la vida, te enojas con Dios, te enojas con el ser querido que sí quedó vivo y por qué el tuyo no, te enojas con los médicos, te enojas con las circunstancias, te enojas con quien sea. Pero tú necesitas sacar ese sentimiento y es parte natural del duelo. Entonces a esta tercera etapa le llamamos la etapa de la furia. Después de este sangrado intenso que puede tener una herida física, viene el coágulo. Cuando es una herida tal vez un poco más pequeña, debe venir un coágulo que haga que esa herida deje de sangrar tan intensamente. Si no es un coágulo, debe de venir algo que tú hagas o los doctores para que esa sangre ya no siga fluyendo. Ya es peligroso que estés perdiendo tanta sangre. Emocionalmente hablando, ese tapón o esa parte que nosotros hacemos para que nuestra furia ya no siga saliendo es la culpa. Generalmente cuando muere un ser querido, lo primero que llegamos a experimentar, a veces instantáneamente, es la culpa. Y tal vez porque las otras etapas las pasamos rápidamente o tal vez porque es una forma en la que nosotros bloqueamos todo lo que tenga que salir. Y esa culpa la sentimos hacia nosotros porque creemos que pudimos haber hecho algo para que nuestro ser querido no muriera. Y siempre, si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera hecho, si yo le hubiera dicho, me faltó decirle, me faltó hacer. Y esa culpa nos está obstaculizando el dejar que fluya todo lo demás. ¿Qué es la culpa? ¿Y qué es aparte esa furia? Son mecanismos que están interponiéndose para que tu tristeza real no fluya, no salga. Entonces aparece la culpa, aparece la furia, porque todavía no somos conscientes de que lo que está queriendo salir es la tristeza, es lo que estamos queriendo manifestar. Pero antes de que la tristeza aparezca, conscientemente bloqueamos esa tristeza con culpa y con furia. Entonces a esta cuarta etapa se le llama culpa. Y luego viene la etapa más difícil, la etapa de la tristeza. Y esta etapa es cuando ya tú te das cuenta que ya ese ser querido ya no está a tu lado. Y esta parte de la tristeza viene con un dolor intenso que se siente en el pecho y que es algo que no te puedes arrancar, que no te deja respirar y que te hace estar pensando constantemente en esta persona a quien tú perdiste. Es enfrentarte a la realidad y es darte cuenta del vacío que ha dejado esta persona. También aceptas la realidad de que las cosas ya no van a ser iguales, de que ya no está este ser querido más a tu lado, de que ya se fue. Y es donde empiezas a experimentar una etapa parecida a la depresión. Y se siente como la depresión porque es un dolor tan intenso que parece que nunca se va a acabar. Lo bueno de esta etapa es que pasa. Igual que muchas cosas en la vida pasa, lo malo es que mientras pasa y mientras tú la estás experimentando, es tan fuerte, tan dura, tan dolorosa, tan intensa, que tú piensas que no vas a poder seguir viviendo así. Crees que este dolor en el pecho, en el corazón, en el alma, no sabes exactamente dónde lo sientes, pero tú sientes que va a ser eterno y que nunca se va a ir. Pero se va a ir, va a llegar un momento en que las siguientes etapas van a seguir su curso. Va a llegar la aceptación, va a llegar la resignación, pero por lo pronto esta etapa que tú vas a vivir de la parte de la tristeza,
Yo creo que es la más larga, es la más intensa, es la más fuerte, pero también es esa etapa que te va a enseñar lo que viene después. Y te va a enseñar también a ser fuerte, te va a enseñar que cualquier pérdida que venga, la vas a poder sobrellevar. Si puedes con esta, puedes con muchas más. Y créeme que la primera experiencia que se tiene de la pérdida de un ser querido te ayuda a afrontar otra pérdida de una forma no mejor, pero sí con una más pronta aceptación. Entonces esta etapa de la tristeza es crucial en tu vida y no significa que tengas que estar perdiendo seres queridos para que tú te hagas fuerte, pero sin duda es la etapa que más fuerza te da para salir adelante, para seguir a pesar de esto que tú estás viviendo. Y luego viene la parte de la fecundidad. Esta etapa nos ayuda a ver cómo dentro de esta experiencia tal vez tan dolorosa puede resurgir algo nuevo. Tú le puedes dar vida a algo dentro de esta experiencia. Y te comentaba yo en la sesión pasada de aprender a soltar cómo hay un fenómeno de la naturaleza que se llama Nuzlocke. Y si puedes investigarlo en Google, esto nos ayuda mucho a entender cómo hasta la misma naturaleza nos enseña a que de lo muerto nosotros podemos producir vida. Y a eso se refiere esta etapa de la fecundidad, que tú trates de darle un sentido a esta persona que ya no está contigo, pero que tú puedes aprender y enseñar incluso a otros a pasar esta etapa de una forma diferente. Y no necesariamente tienes que enseñarle a alguien más, simplemente tienes que darle un sentido diferente y que la muerte de esta persona o la vida en sí, lo que dejó en vida y ahora que ya no está, te enseña a ti a lograr algo nuevo, a descubrir qué es eso que tú puedes hacer a partir de la muerte de tu ser querido. Esta etapa le llamamos fecundidad. Y luego viene la cicatrización, que es la aceptación. Es decir, tú estás aceptando ya que tu ser querido ya no está, que ya se fue, pero ya pasaste esta parte de la tristeza, del dolor fuerte, intenso. Y en esta parte de la aceptación es darte cuenta de dos cosas. Una, por muy difícil que parezca, es que la persona muerta no eres tú. Y suena contradictorio y suena hasta un poco tonto, pero tienes que dejar ir a esta persona porque tú ahorita estás con vida y la persona que falleció ya no lo está. Entonces es separarte de esta persona, aprender lo que puedas de lo que te dejó en vida, pero darte cuenta que tú todavía tienes mucho para dar porque tú todavía estás con vida y esta persona ya falleció. Y suena crudo decirlo y suena fácil para alguien que tal vez no está viviendo por esta situación, pero es la parte final, donde tú ya tienes que concluir con esta etapa y donde ya en la cicatrización ya no hay dolor. Y después del camino de las lágrimas vienen todavía muchas otras etapas que hay que recorrer. Y no significa que tú tengas que vivir exactamente como Jorge Bucay lo está plasmando, pero es como un ejemplo y como una generalidad que se pudiera tener de cómo vivimos el proceso de duelo. Espero que esto te sirva, te ayude y te recomiendo de verdad que leas el libro completo. Trae mucha más información que te puede ser de utilidad, que te puede ayudar en tu proceso, pero algo que quiero que entiendas es que el dolor nadie te lo va a quitar, el dolor no va a desaparecer, lo tienes que vivir como una herida, como cualquier proceso en la vida que nadie puede eliminar, pero es un proceso de aprendizaje. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Recuerda que eres el reflejo de lo que pones dentro de ti, física, espiritual y psicológicamente. Por eso siempre procura llenarte de lo mejor. Y una de las formas que puedes llenarte de algo bueno es leyendo, por medio de la lectura. Por eso te voy a dejar aquí el nombre de los libros de Jorge Bucay que te pueden ayudar. Si encuentras algún otro en esta etapa del proceso de duelo, léelo, te va a ser de mucha utilidad.